Descubrí que la mejor amiga de mi mamá es la amante de mi papá. Esto es un desastre total y sinceramente no sé ni por dónde empezar. Llevo días con esto en la cabeza sin saber a quién contárselo, y creo que Reddit es el único lugar donde puedo sacarlo sin miedo a que alguien que conozco lo lea. Desde hace unos meses noté que mi papá estaba actuando raro. Siempre ha sido un hombre bastante reservado, pero últimamente sus cambios de humor y sus ausencias han sido evidentes. Mi mamá y él llevan años juntos, y aunque no diría que tienen el matrimonio perfecto, se veía que se querían. Por otro lado, mi mamá tiene una mejor amiga desde hace años, alguien en quien siempre ha confiado y que prácticamente es como de la familia. Vamos a llamarla Laura. Hace unas semanas, por casualidad, vi un mensaje en el teléfono de mi papá que decía: "Te extraño, fue increíble anoche". Lo primero que pensé fue que tal vez le estaba escribiendo a mi mamá, pero cuando miré el nombre en la pantalla, era Laura. Mi corazón casi se sale del pecho en ese momento. Traté de convencerme de que no había visto bien, que tal vez era otro mensaje de otra persona, pero entonces comencé a prestar más atención. Empecé a notar que mi papá y Laura compartían miradas raras cuando estábamos todos juntos. Cosas pequeñas como sonrisas o comentarios en doble sentido que parecían insignificantes pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, tenían otro tono. Así que un día decidí hacer algo que nunca pensé que haría: revisé el teléfono de mi papá mientras él estaba en la ducha. Y ahí estaba. Mensajes, fotos, llamadas a altas horas de la noche. Todo confirmaba que estaban teniendo una aventura. Lo peor vino después. Cuando confronté a mi papá, él intentó minimizarlo, diciendo que era algo sin importancia, que solo fue una tontería, y luego intentó hacerme sentir culpable por haber revisado su teléfono. Pero cuando no cedí, comenzó a suplicarme que no le dijera nada a mi mamá. Luego Laura también me escribió. Laura. La mujer que me ha tratado como una segunda madre, rogándome que no arruiné su amistad con mi mamá. Ella hasta intentó justificarlo diciendo que fue un desliz, que no quería hacerle daño a nadie. Como si eso lo justificara. Ahora me siento atrapada. No puedo mirar a mi mamá a los ojos sin sentirme como una cómplice, pero también tengo miedo de que esta información la destroce. Ella siempre ha confiado en mí, y yo en ella, pero ahora siento que estoy guardando un secreto que podría destruir nuestra familia. No puedo traicionarla, pero también tengo miedo de ser la causa de un dolor tan profundo. Es una situación horrible. Actualización 1. No ha sido nada fácil llegar a esta decisión. Todo esto se ha vuelto una carga tan pesada que no puedo seguir ignorándolo. Mi papá no ha dejado de insistir en que me quede callada, suplicando que no destruya nuestra familia, como si el peso de esta situación recayera sobre mí y no sobre él y Ellen, quienes decidieron empezar todo esto. Su insistencia me hace sentir atrapada, y no es justo. Siento que está jugando con mis emociones, como si mantenerme en silencio fuera lo correcto para proteger a todos, pero ¿quién está protegiendo a mi mamá en esto? Lo que me rompe aún más es pensar en la familia de Ellen. Tiene su propio hogar, sus propios hijos, algunos de ellos hasta cerca de mi edad. No entiendo cómo alguien puede arriesgar tanto, sabiendo que no solo está lastimando a mi mamá, sino también a sus propios hijos. ¿En qué momento decidió que arruinar ambas familias valía la pena? Yo solía admirar a Ellen, verla como una persona cercana, alguien que estaba en mi vida de forma tan constante, que siempre estaba presente en momentos importantes. Jamás imaginé que alguien en quien confiábamos tanto sería capaz de esto. Estos últimos días me han servido para pensar y analizarlo todo, incluso más de lo que debería. Mi papá sigue en casa, tratando de actuar como si todo estuviera bien, pero cada vez que nos cruzamos siento una mezcla de rabia, tristeza y decepción que no puedo disimular. Él cree que esta mentira puede sostenerse mientras yo guarde silencio, y lo peor es que parece creer que el silencio es la solución. Pero esto está lejos de ser una solución. Al contrario, cada día que pasa me siento más culpable y más distante de él. Hoy en la tarde planeo salir con mi mamá, y he decidido que ya no voy a guardar silencio. Sé que decirle a mi mamá cambiará nuestras vidas para siempre, y soy consciente de que no será fácil. Ella merece saber la verdad, aunque me aterre verla sufrir. Siento que estoy a punto de quitarle su mundo tal como lo conoce, de destruir la imagen que tiene de su amiga y de su esposo, pero también sé que ocultarle algo así es, en cierto modo, traicionarla. No puedo seguir pretendiendo que no pasa nada mientras veo cómo la engañan.
No puedo seguir con esta carga sola. Sé que después de hoy nada será igual. Estoy tratando de prepararme para la reacción de mi mamá, para las preguntas y para el dolor que sé que se vendrá. Aún así siento que es lo más justo, lo correcto y aunque duela, prefiero cargar con la verdad que seguir mintiéndole. Actualización 2. Cuando finalmente hablé con mi mamá, no pasó nada como yo lo había imaginado. Había preparado tantas palabras en mi cabeza, imaginado su reacción, su dolor, incluso el llanto. Pensé que el mundo se vendría abajo en cuanto se enterara, pero la realidad fue distinta y, de alguna manera, aún más desconcertante. Mi mamá me escuchó en silencio con una expresión que nunca había visto antes. No hubo gritos ni lágrimas y su rostro, lejos de descomponerse, se mantuvo impasible, como si lo que estaba oyendo no fuera más que una historia que le contaba a alguien ajeno. La frialdad de su reacción me dejó sin palabras. Fue como si ya supiera, o peor, como si se hubiera estado preparando mentalmente para algo así sin decírmelo, y eso me desconcertó mucho más. Mi papá se enteró de que ella lo sabía poco después, y entonces empezó lo que parece una guerra silenciosa en casa. Él sin perder tiempo intentó acercarse a ella, suplicando su perdón, pidiéndole otra oportunidad. Pero mi mamá, ella simplemente lo observaba. En ningún momento mostró alguna señal de debilidad o dejó que las súplicas de mi papá la afectaran. Su mirada era de hielo, y aunque podía notar que estaba dolida, fue como si hubiera cerrado una puerta dentro de ella y no dejara entrar nada, ni el dolor ni la compasión. Ver esa reacción me dejó en shock, como si estuviera conociendo a otra persona, a una versión de mi madre que jamás había visto. Cada vez que mi papá intentaba explicarse o justificarse, ella lo escuchaba, pero sus respuestas eran cortas, directas, casi crueles. No se trataba de alguien roto o destruido, sino de una mujer que estaba completamente en control de sus emociones. A pesar de la situación, sigue con su rutina diaria, con sus responsabilidades, como si todo esto no fuera más que un contratiempo. Es extraño y hasta aterrador ver esta faceta de ella. Me pregunto si tiene alguna especie de plan, si está esperando a que mi papá baje la guardia para tomar una decisión definitiva, o si simplemente está procesando todo en su propia forma, sin dejar que nadie lo vea. La frialdad de mi mamá en estos días ha sido lo más desconcertante. En el fondo de mi corazón esperaba alguna reacción más humana, algo que demostrara que a pesar de todo, era la misma persona que conocía. Pero esta versión de ella me hace sentir aún más perdida, como si ya nada en mi vida fuera lo que pensaba. No sé qué sigue después de esto. Ella no ha dicho qué planea hacer, y parece que no tiene ninguna intención de compartirlo conmigo o con mi papá. A veces me pregunto si todo esto la ha hecho más fuerte, si esta frialdad es una especie de escudo que se ha puesto para evitar quebrarse. Otras veces me da miedo pensar que simplemente ha dejado de sentir algo por mi papá, y que ahora somos como desconocidos viviendo bajo el mismo techo. La tensión en la casa es asfixiante, mis padres apenas se hablan, y cuando lo hacen, es de forma fría y distante, como si fueran dos personas que ya no se conocen. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, ni si mi mamá tomará alguna decisión o simplemente dejará que las cosas se enfríen hasta que ya no quede nada. La incertidumbre es abrumadora. Siento que todos estamos atrapados en una especie de limbo, en el que todos los días parecen iguales, sin una resolución a la vista. No sé qué está pasando en la mente de mi mamá, y eso me deja en un estado de constante ansiedad. He intentado hablar con ella para entender mejor cómo se siente o qué piensa hacer, pero se mantiene hermética, como si lo que ocurrió fuera algo demasiado privado, incluso para su propia hija. Actualización 3. Esto es una locura. No pensaba volver a actualizar, pero siento que deben saberlo. Ahora mismo estoy en mi habitación, aún procesando lo que sucedió hoy en el cumpleaños de Ellen, la mejor amiga de mi madre. Fue como ver una película en cámara lenta, donde uno anticipa el desastre pero sigue mirando, incapaz de apartar la vista. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando noté que mi mamá estaba diferente. Desde el día en que le conté lo de mi papá y Ellen, había mostrado esa frialdad casi aterradora. No lloró, no se quejó, no mostró dolor en público, y me convencí de que su forma de procesarlo era simplemente el silencio. Pero estaba equivocada. Hoy me quedó claro que mientras yo pensaba que mi mamá estaba guardándose todo para sí misma, en realidad estaba planeando algo mucho más grande. Nos preparábamos para el cumpleaños de Ellen, algo que tradicionalmente siempre celebramos en familia.
Nuestros padres eran tan amigos que cada año, ambas familias se juntaban para festejar y recordarle cuánto la apreciábamos. No sospeché nada. Ni una sola señal de lo que mi madre había organizado. Mi papá también actuó como si fuera otro cumpleaños normal, como si no tuviera la mínima idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Todo iba de acuerdo a lo que siempre hacíamos en los cumpleaños de Ellen. Mi mamá incluso se levantó en un momento de la celebración para dar unas palabras de aliento y agradecimiento hacia su mejor amiga, hablando sobre la importancia de la amistad, el respeto y la lealtad. La familia de Ellen estaba ahí, nuestros familiares, amigos cercanos, todos escuchando sus palabras. Fue como ver a una actriz interpretando un papel, solo que esta vez sabía que detrás de esa sonrisa, mi mamá estaba llena de rabia y dolor. Nadie más parecía notarlo. Cuando terminó su discurso, en lugar de sentarse, sacó su teléfono y empezó a proyectar imágenes en la pantalla frente a todos. Eran capturas de pantalla, fotografías, mensajes. Cada una de las pruebas que yo le había mostrado de la aventura entre mi papá y Ellen. La reacción fue inmediata, un silencio tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Podía ver las caras de desconcierto y de horror en todos los presentes. Mi papá, que hasta ese momento había estado al lado de mi mamá, se puso blanco, mientras que Ellen se cubría la boca, incapaz de moverse. Mi mamá no pronunció una sola palabra mientras proyectaba todas esas imágenes, dejándolas hablar por sí mismas. Fue como si el peso de la verdad, expuesto de esa forma brutal y pública, fuera el castigo que ella había estado planeando todo este tiempo. No tuvo que decir nada, cada imagen, cada mensaje, cada evidencia, fue suficiente para hundir a mi papá y a él enfrente a todos. Después de esa escena, mi mamá simplemente guardó su teléfono, levantó la cabeza y me indicó que saliéramos. Huimos de ahí, dejando a todos en estado de shock. Mi papá intentó alcanzarnos al llegar a la casa, suplicando que le dejáramos entrar, pero mi mamá lo dejó afuera, cerrando la puerta sin mirarlo siquiera. Ni siquiera duró mucho tiempo en la puerta. Después de unos minutos, se escucharon los pasos de alguien más acercándose, el esposo de Ellen. Mi papá apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que él lo viera, y lo último que escuché fue el sonido de alguien alejándose a toda prisa. Ahora estoy aquí en mi cuarto sin saber qué pensar. Nunca imaginé que mi mamá fuera capaz de algo tan frío y calculado, pero creo que subestimé la profundidad de su dolor y de su rabia. Supongo que su frialdad era, en realidad, la calma antes de la tormenta. Lo que hizo hoy fue, sin duda, un acto de venganza. No puedo juzgarla porque creo que esto fue su forma de recuperar el control sobre una situación que le había arrebatado tanto. Pero también sé que las cosas nunca volverán a ser como antes. La imagen de nuestra familia está rota, y ni siquiera sé si esto ha terminado o si recién está comenzando. Mi papá se ha ido, y no sé qué ocurrirá después de esta noche. Actualización 4. La tranquilidad apenas duró unas horas después de lo que ocurrió en la fiesta de Ellen. Después de la humillación pública que organizó mi madre, pensé que quizá tendríamos un momento de calma, que podríamos empezar a procesar las cosas sin interrupciones. Pero estaba equivocada. Apenas se hizo de noche, Ellen apareció en nuestra puerta, y el caos comenzó de nuevo. No escuché los primeros golpes en la puerta, pero poco a poco los golpes se convirtieron en gritos. Al principio eran sollozos ahogados, pero pronto se transformaron en gritos que podían escucharse en toda la calle. Ellen estaba desesperada, y no me costaba entender por qué. Lo que había ocurrido esa tarde fue el equivalente a arrancarle su vida y exponerla frente a todos. Pero escucharla gritar mi nombre, el de mi madre, rogando y suplicando, hizo que me estremeciera. Su voz sonaba casi irreconocible, llena de rabia y de dolor. En algún punto incluso parecía que estaba mezclando llanto y furia en la misma frase, y el resultado era perturbador. Mi madre, sin embargo, no se dejó intimidar. Desde la fiesta había adoptado una actitud de calma fría que resultaba casi aterradora. Apenas se asomó por la ventana, observó en silencio a Ellen y, después de unos segundos, comenzó a preparar algo en su teléfono. Sin decirme nada, solo se aseguró de que las cámaras de seguridad estuvieran grabando cada segundo de lo que estaba ocurriendo afuera. Ellen gritaba con una voz desgarrada, exigiendo que mi madre saliera a enfrentarla, pero mi mamá solo miraba, su rostro inmóvil, como si todo esto fuera parte de un plan meticulosamente calculado. A medida que Ellen se daba cuenta de que nadie iba a abrir la puerta, sus palabras se volvieron más caóticas.
Ya no era una súplica, sino un intento desesperado de buscar alguna reacción, de obtener una respuesta. Los gritos y las palabras iban y venían en fragmentos, mencionando recuerdos, reproches, cosas que parecían confusas e incoherentes. Todo lo que alguna vez habíamos visto de ella, esa mujer segura y serena, siempre tan compuesta y amable, había desaparecido. Lo que quedaba ahora era alguien completamente perdido, lleno de rabia y desesperación. Después de un rato, Ellen finalmente dejó de golpear la puerta y se alejó entre gritos, lanzando amenazas y promesas de que no iba a dejar las cosas así. Sabía que había vecinos observando desde las ventanas, era imposible ignorar semejante escena. Pero en lugar de preocuparse, mi mamá simplemente revisó la grabación de la cámara de seguridad, asegurándose de que cada detalle quedara registrado. Me sorprendió ver su rostro tan serio y calculador, como si estuviera organizando una estrategia en lugar de reaccionar al dolor de una traición. Esa noche mi madre me explicó su próximo paso: utilizar las grabaciones para solicitar una orden de alejamiento contra Ellen, una medida que aseguraría que nunca volviera a acercarse ni a nuestra casa ni a nosotras. La decisión me dejó perpleja, pero también me hizo sentir algo parecido a alivio. Por un momento tuve miedo de que esta situación pudiera salirse aún más de control, pero mi mamá, con su increíble frialdad, ya estaba un paso adelante. En lugar de responderle a Ellen o de enfrentarse a ella de la forma que cualquiera podría esperar, estaba preparándose para protegernos, usando los mismos medios que Ellen había intentado explotar a su favor. Saber que mi madre tiene un plan tan claro, que incluso en medio de tanto caos tiene una idea precisa de lo que hará, me deja sin palabras. Al mismo tiempo, me hace sentir que esto va mucho más allá de una simple venganza. Mi mamá está estableciendo límites, protegiéndonos de lo que queda de esta amistad rota y, probablemente, de un pasado que ya no quiere cerca. Ellen no volverá a poner un pie en nuestra casa, ni siquiera podrá acercarse a nosotras. Si su plan funciona, será el final definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación o de regreso a lo que alguna vez fue. No sé cómo digerir todo esto. Parte de mí siente que mi madre está siendo demasiado dura, que quizás, en el fondo, podría dejar que Ellen se disculpara, que se enfrentaran de una forma menos definitiva. Pero otra parte de mí entiende que esto ya ha pasado todos los límites, que mi mamá está haciendo lo necesario para protegerse y protegerme a mí también. Por ahora, solo queda esperar. Saber que esta situación está lejos de terminar, pero que mi madre, con su calma gélida y sus decisiones calculadas, ya ha tomado las riendas de nuestra vida. Actualización 5. Desde que todo esto comenzó, he sentido que estoy viviendo en una especie de pesadilla lenta y surrealista, y ahora parece que las cosas han dado otro giro inesperado. De alguna manera que aún no logro comprender, Ellen ha logrado dar vuelta a la historia. Se ha pintado a sí misma como la víctima, y a mi madre como una mujer vengativa que está destruyendo su familia perfecta. La manipulación de Ellen ha sido tan astuta y efectiva que incluso algunos amigos cercanos y conocidos comunes han empezado a dudar de mi madre, creyendo la versión que Ellen les ha contado. Parece que Ellen se las ingenió para hacer que la situación girara en torno a ella, hablando de la traición de una amiga, y de cómo mi madre exageró la situación por envidia o resentimiento. En su versión, mi mamá es la villana que se propuso destruir la estabilidad de una familia feliz. Nunca pensé que las personas pudieran ser tan fácilmente manipuladas, pero Ellen ha sabido tocar las fibras sensibles de quienes la rodean. Escuchar los rumores y las historias tergiversadas ha sido casi tan doloroso como la traición inicial. Es como si cada paso que mi mamá ha dado para protegernos se volviera en su contra. El resultado es que Ellen y su familia han decidido mudarse a fin de mes. No sé si lo hacen para protegerse de la situación o si es parte del espectáculo que Ellen ha montado, pero su decisión ha generado un ambiente extraño y tenso en nuestro vecindario. Aun con la orden de alejamiento en proceso, Ellen ha logrado convertir este drama en un escándalo donde ella aparece como una mártir incomprendida. De alguna manera, ella ha encontrado la manera de escapar de la responsabilidad y dejar el caos atrás, mudándose lejos de las miradas y las críticas, y llevándose consigo una falsa imagen de víctima. Aunque me duele admitirlo, parte de mí se siente aliviada de que se vayan, porque eso significa que al menos físicamente no volveré a verla. Pero lo que más me desconcierta en todo esto es la reacción de mi papá. Después de la noche en que Ellen vino a nuestra puerta, se fue al otro lado del país, dejando atrás todo, nuestra casa, nuestra vida, incluso a mí. Hasta el momento no he tenido claro qué ocurrió entre él y Ellen tras el escándalo.
Es evidente que algo pasó, una conversación o algún acuerdo del que mi mamá y yo no sabemos nada, pero el resultado ha sido sorprendentemente colaborativo. Mi papá no ha puesto ninguna resistencia, parece estar dispuesto a desaparecer de nuestras vidas sin crear más conflicto, casi como si este fuera el desenlace que él mismo estuviera buscando. Es extraño y desconcertante pensar que el mismo hombre que no hace mucho intentaba desesperadamente que guardara su secreto, ahora se haya rendido tan rápidamente, dejando su hogar y su familia sin mirar atrás. Parece dispuesto a aceptar cualquier condición o acuerdo que mi madre le ponga, como si estuviera de acuerdo en que esta es la única manera de redimirse. No sé si siente culpa, vergüenza o simplemente agotamiento, lo único que sé es que, de una forma casi surrealista, ha aceptado el papel que le toca y ha decidido alejarse en silencio. Todo este proceso ha dejado una sensación extraña, como si nuestra vida se estuviera desmoronando y reconfigurando al mismo tiempo. Ver a mi madre soportar los rumores, los comentarios y la manipulación de Ellen sin quebrarse, sin siquiera dignarse a responder, ha sido tan admirable como doloroso. No puedo evitar preguntarme cuánto más podrá aguantar este peso sola, sin desmoronarse. Ahora, lo único que queda en esta casa es una especie de vacío, un silencio constante que se siente como una herida abierta. La marcha de Ellen y de su familia, sumada a la partida definitiva de mi papá, nos deja en una casa llena de recuerdos rotos y preguntas sin respuesta. Hay días en los que intento recordar cómo eran las cosas antes de todo esto, cuando todo parecía estable y predecible, cuando aún teníamos una familia. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente nada de eso fue real. Tal vez solo estaba viendo lo que quería ver, ignorando las señales, creyendo en una realidad que nunca fue tan perfecta como parecía. Con el tiempo esta historia será solo eso, una historia del pasado, pero por ahora, queda la tristeza y la incertidumbre de no saber si alguna vez podremos reconstruir algo de lo que se perdió. No sé qué haremos a partir de aquí, ni qué pasos dará mi madre cuando Ellen y su familia se hayan ido y cuando, finalmente, nuestro mundo quede completamente en silencio.